Y 3. Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a ver un movimiento parabólico en Modellus X. Como bien sabemos, Modellus es un programa que nos ayuda a simular diferentes ecuaciones físicas. En nuestro caso, vamos a simular un movimiento parabólico. El curso de Física 1, nuestro docente se llama Galarza Espinosa Máximo Moisés. El alumno soy yo, Laurente Campos Giancarlos. Pertenezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exactamente a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y como carrera estoy estudiando Ingeniería Eléctrica. Nuestro problema que vamos a ver hoy día va a ser este. Un bote cae por una cascada justo en el borde. Su velocidad es horizontal con magnitud de 10 metros por segundo. Hay la posición, distancia de la cascada al objeto y la velocidad del bote después de 8 segundos. ¿De qué no podemos percatar de este texto? Es que nuestro bote cae, entonces nuestra velocidad inicial en el eje Y va a ser 0. Y nuestra velocidad inicial en el eje X va a ser de 10 metros por segundo, ya que nos dice que nuestra velocidad horizontal es esa. Entonces, nuestras ecuaciones que vamos a tener, estas son nuestras ecuaciones vectoriales. La posición en el eje X va a ser la posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, y así con las demás ecuaciones. Esto ya lo debemos saber en nuestro movimiento parabólico. Pasamos al Modellus. Este es nuestro problema ya simulado en Modellus, ya acabado, y nuestra meta hoy día va a ser hacer lo mismo en otro programa para poder enseñarles cómo utilizar este programa. Tenemos nuestra nota, nuestro gráfico, nuestras tablas, y podemos ver el movimiento, cómo va avanzando a través del tiempo, y nuestra tabla cómo se va reflejando todos estos valores. Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer lo mismo en otra pestaña de Modellus. Ya. Cuando abrimos nuestro programa Modellus, nos aparece así automáticamente. Entonces, esto lo podemos minimizar si queremos, también lo podemos mover, también lo podemos de nuevo volver a hacer aparecer. Entonces, para que sea muy parecido al problema que hemos visto, lo vamos a mover tal como está ahí. Nuestro gráfico lo movemos acá, simplemente. Todo esto se puede minimizar también, después de nuevo volver a maximizar. Entonces, en nuestras notas podemos ver que acá tenemos inicio para abrir un documento ya guardado en Modellus, para abrir uno nuevo, para guardarlo, cómo examinarlo, en dónde lo podemos guardar. Nuestra variable independiente va a ser el tiempo. Podemos modificar cuánto tiempo se va a ver reflejado en el movimiento. Nuestro modelo matemático, que podemos ver potencia, raíz cuadrada, delta, y mucho más. Entonces, también podemos ver nuestro gráfico, que sería esto, nuestra tabla, que sería esto. Podemos poner más variables, pero por ahora solamente tenemos el tiempo, nuestros objetos y nuestras notas por último. Entonces, nuestro problema nos dice, un bote cae por una cascada justo en el borde, ¿verdad? Podemos copiar nuestro problema y lo podemos poner en el nuevo Modellus. Y acá está nuestro problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, estas notas las podemos incluso poner en negritas para que se parezca mucho más al problema que hemos visto. Lo podemos poner también en cursivas, también lo podemos subrayar. Entonces, como primer paso, vamos a poner las ecuaciones físicas en el modelo matemático. Como podemos ver en nuestro Modellus ya hecho, está como primera ecuación la posición en X. Entonces, nuestra posición en X va a ser igual a la posición inicial en X, pero nuestra posición inicial en X es 0. Entonces, va a ser 0, posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo. Como segunda ecuación física vamos a tener la posición en Y. La posición en Y es esta. Posición en Y va a ser posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como ya habíamos dicho, nuestra posición inicial en Y es 0 también. Y nuestra velocidad inicial en Y es 0, por lo tanto, esa parte se hace 0, entonces no va a salir. Y va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Ponemos potencia para poner el tiempo en la base y en el exponente elevado al cuadrado de 2. Muy bien. Entonces ya tenemos la segunda ecuación física. Nuestra tercera ecuación física va a ser la velocidad en el eje X. Como bien sabemos, en un movimiento parabólico la velocidad en horizontal es
es permanente y es constante. Entonces nuestra velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X. Nuestra cuarta ecuación va a ser nuestra velocidad en el eje Y. Nuestra velocidad en el eje Y es la velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Como el bote cae, entonces la velocidad en el eje Y inicial es 0. Entonces simplemente nos quedaría gravedad por tiempo. Entonces nuestra velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo. Y por último, nuestra cuarta ecuación va a ser la resultante de nuestra velocidad horizontal con la velocidad vertical. Como bien sabemos, la resultante es la raíz cuadrada por el Pitágoras de la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en el eje Y elevado al cuadrado. Entonces ponemos velocidad va a ser igual una raíz cuadrada. Para que no se salga esta raíz cuadrada vamos a darle paréntesis. Nuestra ahora potencia, velocidad en el eje X elevado al cuadrado más la velocidad, otra vez potencia, velocidad en el eje Y elevado al cuadrado. Y cerramos paréntesis. Y nos quedó igual. Muy bien. Entonces, podemos dar clic acá y nuestro modelo matemático va a estar correcto. Modelo matemático correcto. Vamos a poner nuestros parámetros. Acá nos dan nuestros parámetros, velocidad inicial en el eje X y la gravedad. Y la velocidad inicial en el eje Y. Pero esta velocidad inicial en el eje Y, como habíamos dicho, era 0. Entonces, era gravedad por tiempo. Entonces, ponemos gravedad por el tiempo y nuestro parámetro va a cambiar. ¿Ya ves? Entonces, tenemos como parámetros la velocidad inicial en el eje X y la gravedad, ya que estos son nuestras únicas variables y dependiendo con el valor de estos, ya las demás variables ya salen. Entonces, vamos a poner, como nos dice en el problema, nuestra velocidad inicial en el eje X es de 10 metros por segundo. Ponemos 10 metros por segundo y nuestra gravedad, como va en dirección en el eje menos J, sería menos 9.81. Ya. Por ahora ya hemos avanzado con el modelo matemático tal como está. Está igual. Ahora nos quedaría poner el fondo, ¿verdad? Para poner el fondo ponemos en acá donde dice imagen. Acá está nuestra biblioteca, nuestros archivos. Ponemos donde hemos guardado nuestra imagen que queremos poner. En mi caso lo he guardado en donde dice disco local, en donde dice a ver, acá está donde dice imágenes, Caratarata 22, y lo abrimos. Como está muy alejado lo podemos centrar, lo centramos y nos está quedando tal como está en el otro programa de modelos ya hecho. Entonces nos faltaría nuestra partícula, ¿verdad? Podemos seleccionar nuestra partícula, lo podemos poner en donde queramos. En nuestro caso lo vamos a poner por acá. Y nuestra partícula la podemos cambiar. Como en nuestro caso es un bote, lo ponemos que sea un bote. Esto lo podemos mover. Lo podemos mover por acá. Y cuando ponemos acá nuestra animación, podemos ver qué queremos que salga en el eje X y qué queremos que salga en el eje Y. Podemos poner las demás variables que hemos puesto, pero en nuestro caso vamos a poner que en el eje X que salga todos los valores del eje X. Y en el eje Y todos los valores del eje Y. Nuestra escala, en nuestro problema ya hecho, es de 1 y de 1. Entonces lo dejamos tal como está. Nuestra variable independiente en nuestro problema ya hecho es de simplemente 10 segundos. Vamos a observar el movimiento por 10 segundos porque nos es suficiente, ya que nos pide simplemente en 8 segundos. Entonces, para que no nos haga muy largo este problema, solamente ponemos 10 segundos. 10 segundos. Ya podemos ver cómo está dando forma nuestro problema. Podemos ver que nuestro movimiento en el eje X y en el eje Y, podemos verlo, y va avanzando, ¿no? A través del tiempo. Muy bien, y podemos volver a hacer el movimiento, podemos volver a darle stop, podemos mover esto por acá. Y ahora
vamos a pasar a donde dice tabla. Donde dice tabla son, en nuestra tabla, los valores de nuestras variables que queremos que aparezca a través del tiempo. Entonces ya tenemos el tiempo, tenemos el eje X, en nuestro modelo ya hecho tenemos que está en nuestra tabla está el eje Y, la velocidad inicial, la velocidad en Y y la velocidad como resultante. Entonces podemos lo mismo, acá que aparezca Y, acá la velocidad en Y y acá la velocidad. Y vemos que está apareciendo acá. Nuestro gráfico ya por sí solo aparece conforme va apareciendo. Entonces, eso no es problema. Vamos a ver con nuestros objetos, está acá, nuestras notas está, nuestro modelo, nuestro valor independiente, nuestro gráfico. En nuestro gráfico podemos ver qué cosas queremos que aparezca. En nuestro caso, ya nuestro problema ya hecho, ya está, nos aparece el eje, la función en el eje X, en el eje Y y nuestra velocidad. Entonces, en nuestro gráfico, acá tenemos solamente en X, ponemos en y ponemos la velocidad. También podemos asignarle colores a estas variables, a esta función que nos va a aparecer. Acá es negro, morado, rojo. Podemos poner exactamente lo mismo. Negro, morado y rojo. Y va a aparecer tal como está. ¿Ya ven? Esto podemos acá acercarlo. Vamos a acercarlo, podemos moverlo así para que nos salga mucho más visible. Podemos darle espesor de puntos, podemos darle 3 para que sea tal cual como está acá. Puntos espesor 2. Entonces, podemos ver el movimiento ya. Vamos a ver el movimiento, nos aparece tal como está en nuestro programa de modelos ya hecho. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta? Nos faltaría simplemente la tabla ya está, los objetos también ya están, la animación. Va a pasar la animación, nuestras notas. Entonces, acá el paso es lo que queremos, cómo queremos que varíe nuestra tabla, en cuanto diferencia, acá en 0,05. Entonces, en nuestra tabla vemos que damos acá. Nuestro paso es de 0,10, entonces ponemos 0,5. Tal como está acá. Muy bien, entonces ya, acá cuando podemos seleccionar el objeto, podemos ver qué queremos que aparezca. Podemos ponerlo que aparezca una sombra. Si seleccionamos que no aparezca nada, no va a aparecer nada. Simplemente se va a ver movimiento puro. También podemos ponerle, como está en el problema ya hecho, podemos poner que aparezca el valor, el nombre de la variable, la trayectoria, los ejes, las proyecciones y la sombra. Y va a aparecer tal como está en nuestro programa ya hecho. Entonces ya hemos terminado de graficar tal como está nuestro problema hecho ya de modelos. Nos está igual. Está igual, eje X, eje Y. Y podemos ver que está igual, está tal como está. Entonces, ya podemos responder a nuestras preguntas que nos hace el problema. Nos dice, un bote cae por una cascada justo por el borde, su velocidad es horizontal con magnitud de 10 metros por segundo. Nuestra velocidad en horizontal es constante. Nos pide hallar la posición, distancia de la cascada al objeto y la velocidad del bote después de 8 segundos. Muy bien, entonces, la posición sería en 8 segundos. Podemos dar pausa para que podemos dar. Esperamos a que llegue a 8 segundos y le damos pausa para ver nuestros valores en ese tiempo. Y ya está, acá está. Podemos ver que en el programa modelos se ve todos los valores
es muy exacto, podemos ver la variación de los pasos que va en 0,05 como ya lo habíamos configurado. Entonces, nuestra posición en el eje X va a ser de 80, nuestra posición en el eje Y va a ser de menos 313,92, nuestra velocidad en Y va a ser menos 78,48 metros por segundo, ya, porque ya estos todos son vectoriales, y nuestra velocidad como resultante va a ser de 79,11. Ahora, distancia de la cascada al objeto vendría a ser la distancia horizontal. Entonces sería en el eje X, ¿en qué posición está? Vendría a ser 80 metros. Nos pide la velocidad del bote después de 8 segundos. Cuando nos pide la velocidad, nos pide la resultante, o sea, esto, la velocidad. La raíz cuadrada de ambas velocidades, ya sea vertical como horizontal. Y nos vendría a salir 79,11 metros por segundo. Y por último, la posición vendría a ser de forma vectorial, va a ser 80i más menos 313,92 j. El menos porque está en el eje menos j. Y eso sería todo por hoy. Hemos aprendido a cómo graficar un movimiento parabólico en Modelus. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.